¿Qué tal, queridos hermanos? Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí el pastor Pedro Julio Fernández una vez más. Para mí es un placer estar con ustedes para iniciar en el día de hoy con la serie de estudios bíblicos titulada Entrenados para Vencer. Vamos a ver en el día de hoy el capítulo número 1, Abraham y Abraham, la misma persona con dos nombres. En el caso de Abraham, como mejor le conocemos, ya con su segundo nombre, podemos ver que todo su proyecto personal y familiar se quedó atrás para avanzar hacia la conquista de algo que por la fe y la obediencia a Dios se podían lograr. Él junto a sus dos hermanos más conformaban el clan de Taré, que hasta el capítulo 11 del libro de Génesis, pues quien domina allí es Taré, el patriarca. Todos sabemos que el de mayor edad es el que domina regularmente en este clan. Un clan que estaba conformado por Taré, por Aram, por Nacor y por Abraham, sus respectivas esposas y los hijos y esclavos que hasta ese momento ellos tenían. Según Josué capítulo 24, este hombre, Taré, era un practicante de la idolatría en la región de Ur, allí en Caldea, que se dedicaba a los negocios. Entonces, cuando murió uno de sus hijos, que fue Aram, más lo que Abraham le dijo de que Dios lo estaba llamando, este hombre se animó y según el capítulo 11 de Génesis, él fue que propuso que toda la familia salieran para ir a Canaán, solo que allí dice que ellos se quedaron en Harán. Se establecieron en Harán. Taré no tenía ninguna promesa particular de parte de Dios para salir de su tierra. Solo la pasión por los negocios y el deseo de tomar ventajas crearon el ambiente propicio para que Taré se animara como jefe de familia a ponerse al frente de este proyecto. Una vez más le digo que la Biblia no habla por ningún lado de que Taré tuviese algún llamado de parte de Dios. Incluso Dios no habló ni con Aram ni con Nacor, sino con Abraham, que viviendo en Ur de los Caldeos, lo que es Kuwait, ahí en Irak, en el día de hoy, vamos a decir, el único que tenía el llamado era Abraham y ninguno de sus hermanos. Entonces, una persona que no tiene promesa se mueve por los instintos naturales de seguridad o de negocios. Se va moviendo de acuerdo a los vientos de las conveniencias. Como Dios no lo había llamado a nada, se estableció en un lugar al cual Dios tampoco había llamado a Abraham, que se sigue llamando Abraham todavía, quien sí tenía promesa de parte de Dios para ir a una tierra que posteriormente sabemos que se llamaba Canaán. Así también hay personas que se acercan a Jesucristo por un interés particular al de la salvación. Y hay personas que pueden emigrar de un país a otro por diferentes razones. Personas que se han movido por un llamado de Dios. Personas como Noemí y Elimelech y sus dos hijos que se movieron de Belén hasta Moab solamente por razones económicas. O José, María y Jesús que se mueven de Belén de Judea a Egipto por razones de seguridad física. Abraham, que en ese momento se llama todavía Abraham, cuyo significado en hebreo es Padre enaltecido, decide entonces dejar a su papá y al resto de la parentela para avanzar hacia donde el Espíritu de Dios lo guiara. Entonces, entre Génesis 11 y Génesis 12, vemos que Taré, Nacor y el resto de los familiares se quedan en Harán, un lugar que posteriormente se le cambió el nombre a Padán Aram, que lo que significa es campo de Harán. Es decir, significa lo mismo, pero vemos que Abraham se adelanta. Hay que tomar en cuenta que somos entrenados de parte de Dios, no para quedarnos atrás, no para estancarnos, sino para avanzar. Entonces, en la vida de este hombre que tiene dos nombres, pero la misma persona, nosotros podemos vernos en cuanto al llamado que Dios nos ha hecho de dejarlo todo para nosotros seguir hacia adelante. Entonces, el clan familiar al cual Abraham pertenecía, como le dije anteriormente, estaba compuesto por su papá Taré, por sus hermanos que eran Nacor y Harán, sus respectivas esposas que eran Milca y Sara,
su sobrino Lot. No se dice nada de la mamá de Abraham. En Génesis 11 no dice nada de la señora. Y también muchos siervos que ellos tenían. Entonces, esos formaban ese clan. Aquí vale la pena aclarar o resaltar el apoyo que Dios le da a los nombres que los padres le ponen a sus hijos. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios que es justo que los padres le coloquen el nombre a sus hijos y que es justo que los hijos le obedezcan a sus padres. Entonces, cuando Dios llama a una persona, pues lo llama con el nombre que sus padres le pusieron. Quiere decir que Dios no llamó a Abraham como Abraham, sino que lo llamó como Abraham, con ese nombre que significa padre enaltecido cuando no tiene ningún hijo. Ahora, después que él responde al llamado, entonces Dios le cambia el nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham. Noten que Dios le agrega una H y una A al nombre de Abraham y ahora se llama Abraham, lo que significa padre de muchedumbre o padre de multitud. Cuando Dios lo llama por ese nombre, que ya él es un adulto, que ya es un hombre casado, él no tiene ningún hijo, pero Dios mismo ya lo está visualizando como padre de multitudes. Multitudes, literalmente hablando, descendencia de él, pero también estaba hablando en términos espirituales, porque todos aquellos que creen en Jesucristo también son hijos de la promesa a Abraham. Génesis capítulo 12, ¿cómo es que inicia? Diciendo, pero Dios había dicho. Es decir, se inicia dando a entender que por más de una vez Dios le había dicho a Abraham que saliera dejando a su padre y a sus familiares en su tierra y que saliera a una tierra que le llamamos la tierra de la promesa. Es así como sale con su esposa Sara y con su sobrino Lot, hijo de su hermano fallecido Harán, y con todos los esclavos que había comprado u obtenido en esa tierra, donde parece que a todo el clan le había ido bastante bien. Mire, Dios nunca llamó a Abraham para vivir en Harán. Por alguna vía supo el viejo Taré, el papá, el jefe del clan, que Dios estaba llamando a su hijo y se adelantó a ponerse al frente del proyecto sin la visión necesaria de quien ha tenido un encuentro con Dios. Génesis capítulo 11 relata que fue Taré el que tomó la iniciativa de salir hacia Canaán con toda su familia, pero que se quedó en Harán. Por eso es que la versión de la Biblia Reina Valera del 60 inicia en el capítulo 12 de Génesis diciendo, pero Jehová había dicho, dando a entender que ya Dios le había hablado a Abraham, que todavía se llama Abraham, para que saliera solo con su familia nuclear. Si Abraham se hubiera quedado en Ur o se hubiera quedado en Harán, lo más que hubiese llegado era a ser padre adoptivo de su sobrino Lot, y toda su vida se hubiese esfumado en la historia de su pueblo como un buen hombre de negocios que crió a su sobrino huérfano y más nada. Buenos méritos, un hombre enaltecido, pero padre de un hijo adoptivo y ni siquiera padre de hijos biológicos. Moverse a donde Dios nos manda nos hace padre de muchedumbre en términos legítimos. Por eso es que Pablo declaró con dolores de parto por los hermanos Gálatas. Pablo se declaró con dolores de partos, algo propio de una mujer, que él lo aplica para sí en términos espirituales. Dice, hasta que Cristo sea formado en esta persona de Galacia. Es decir, como si fuera un padre-madre que puede engendrar, quedando embarazado espiritualmente y tener muchos hijos. No se puede argumentar que Abraham salió de Harán para Canaán después que su padre muriera, en el sentido de que él le obedeció a Dios después que su padre murió. Pues no tendría ningún sentido el asunto de deja tu parentela y sal,
sino que hubiese dicho cuando tu padre muera, entonces sal. No, la Biblia no dice cuando tu padre Taré muera. La Biblia dice que estando vivo su papá, probablemente su mamá, él le dice déjalos y avanza una promesa que yo te estoy dando, que es mucho mejor que donde tú puedes estar. Él tenía que tomar una decisión de vida o muerte, de obediencia o de desobediencia para atender o no los reclamos de Dios. Un pequeño ejercicio matemático asociado con las narraciones de la Biblia nos ayudan a entender que Abraham no estuvo presente para el día de la muerte de su padre Taré, ya que cuando Taré murió, ya Abraham tenía muchos años establecido en la tierra prometida. Vamos a ver que en Génesis capítulo 11, verso 26, dice que Taré tenía 70 años cuando engendró a Abraham. Claramente dice que Taré tenía 70 años, 70 años cuando engendró a Abraham. Y también engendró a Nacor y Harán. No eran trillizos, sino que está hablando de que este hombre comienza a procrear a sus hijos cuando tiene 70 años de edad. Y parece que Abraham era el primer hijo. Entonces la Biblia dice en Génesis 12:4 que cuando Abraham salió de Harán, dejando a su padre, tenía 75 años. Si Abraham tiene 75 años y su padre lo engendró cuando tenía 70, en este momento tiene entonces 145 años. 145 años. Génesis capítulo 11, verso 32, dice que Taré murió en Harán, porque nunca más volvieron a Ur de los Caldeos, sino que murió en Harán a la edad de 205 años. Bien claro lo dice. Génesis 11, 32. Y este es un dato matemático que es importante cuando Dios entrena a una persona para vencer y no para salir derrotado. Solamente quiero que ustedes entiendan esto para entender un pasaje de Hebreos capítulo 7, donde de memoria Esteban cita algo y no lo cita escrituralmente. Entonces, cuando el viejo muere, tiene 205 años. Abraham tendría entonces 135 años, porque el papá lo engendró cuando tenía 70. 205 menos 70 pues da 135. Isaac ya estaba nacido y tenía 35 años. Por los relatos de Génesis 24, se entiende que Abraham tenía contacto con sus familiares en Harán, que ahora se llama Padán Harán. Lo que nos hace pensar que sí estuvo al tanto de la muerte de su padre. La idea básica en este caso es que estando el viejo Taré vivo en Harán, Abraham ya estaba disfrutando del cumplimiento de las promesas de Dios, porque está establecido en la tierra de la promesa y ya en ese momento Isaac, su hijo nacido de Sara, ya estaba. Incluso cuando muere Taré, que es el abuelo de Isaac, Isaac tiene 35 años de edad. Todo esto yo se lo digo, hermano, para que usted vea que las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento, que dicen que el que no deja padre, madre, hijo, propiedades y una retahíla de cosas por Cristo, no es digno de Cristo. Y que el que deja todo por Cristo en esta vida recibe 200 veces o 100 veces más lo que dejó, y en la otra vida recibe la vida eterna. Todavía estando su papá Taré vivo, ya Abraham está en la tierra prometida disfrutando de las bendiciones. Se lo voy a resumir de la siguiente manera. Mire, porque yo quiero que ustedes sean bendecidos con este primer capítulo de Entrenados para Vencer. Las siguientes fechas nos van a ayudar grandemente a entender los fenómenos de la bendición y cuándo se obtuvieron. Miren, número 1, Taré tiene 70 años de edad cuando engendra a Abraham. Punto básico. ¿Qué edad tenía yo cuando engendré mi primer hijo? Yo tengo una edad.
Entonces yo sé qué edad tengo ahora y sé la edad que tiene mi hijo mayor, que tiene la segunda y que tiene el tercero. 2. Abraham tiene 75 años cuando sale de Harán y llega a Canaán. Eso lo dice clarísimo. Génesis capítulo 12. 3. Abraham tiene 100 años, vive en Canaán cuando nace Isaac. Todo el mundo lo sabe. Se circuncidó a los 99 años y ya cuando tenía 100 años, entonces las promesas se hicieron concretas y nació Isaac. Súper fácil. Entonces, a los 100 años de Abraham, ¿cuántos años tiene Taré? 170. ¿Y está viviendo dónde? En Padán Aram, que significa campo de Harán, de donde va a venir el término arameo. Arameo. Y posteriormente un idioma muy cercano al idioma hebreo. 4. Taré muere a los 205 años. ¿Cuántos años tiene Abraham cuando muere su papá? 135. ¿Cuántos años tiene Isaac? 35. Bendito sea el nombre del Señor. 5. Cuando Abraham tiene 140 años e Isaac tiene 40, entonces Isaac se casa con Rebeca. ¿Quién era Rebeca? Hija de Betuel. Y Betuel era hijo de Nacor, el hermano de Abraham, hijo también de Taré. Betuel e Isaac eran primos hermanos. Rebeca e Isaac eran primos segundos. Isaac y Rebeca tienen hijos 20 años después de su matrimonio. Es decir, cuando Isaac tiene 60 años, entonces nacieron Esaú y Jacob. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, que fue el tío de Jacob, a quien posteriormente engañó por 20 años de trabajo por sus hijas Lea y Raquel. Usted ve el lugar donde se asentó Taré con sus hijos, comenzó a llamarse después Padán Aram, o el lugar del arameo, o el campo de Harán. Es así como a Labán se le conoce como Labán el arameo. Toda esta historia y esta matemática viene al caso para comprender el alcance y real significado de Hechos 7:4, cuando Esteban cita este punto. Dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Algunos malinterpretan que Abraham salió de Harán para Canaán cuando su papá murió, y no es así. Eso no es lo que Esteban está diciendo. Él está diciendo que él dejó a su papá en Harán, donde posteriormente el papá murió, y que él siguió en obediencia a la tierra que Dios le había prometido. Abraham no esperó a que su padre muriera para entender el llamado de Dios, sino que fue parte de lo que él tuvo que dejar para ser un padre de fe, para ser un padre de multitud. Este pasaje de Hechos capítulo 7 es la historia que de memoria está narrando Esteban delante del Sanedrín judío. Y simplemente está detallando que Taré, el padre de Abraham, no llegó a la tierra prometida porque él no tenía ninguna promesa. Taré salió para Canaán, pero murió en Harán, pudiendo haber llegado como lo hizo Abraham. Pero ¿para qué moverse a un lugar donde le está yendo bien si él no tiene ninguna promesa? Las promesas eran de Abraham. Incluso se puede cuestionar que Abraham ni siquiera debió haberse llevado a su sobrino Lot, porque Dios nunca habló de Lot. Dios le dijo a él que deja tu tierra, deja tu parentela, es decir, toma a tu esposa y arranca. Pero se ve que Lot había sido adoptado como hijo de Abraham. Era su sobrino, pero él lo adoptó.
Es el caso parecido a Mardoqueo, que siendo primo de Hadasa, que posteriormente se llamó Esther, él la adoptó como su hija. Él la adoptó como su hija. Entonces Taré terminó su vida allí como un hombre próspero y ahí terminó su historia también. Entonces así le ocurre a los que no se apropian de las promesas de Dios, que se dejan engañar en el camino por cierta prosperidad y creyendo que ya tenían lo que alcanzaron, pierden la oportunidad de alcanzar el premio del supremo llamamiento. Mire, el plan de Dios es asegurar primero el reino de Dios y su justicia en cada creyente. Y temporadas que permiten bendiciones que se convierten en anticipos de parte de Dios. Porque Dios va supliendo lo que a uno le haga falta. Tú ves, Dios va supliendo siempre lo que a uno le hace falta. Mira, la lectura de Romanos capítulo 4, los versículos 16 y 17, iniciando en la última parte del verso 16 y obviando el paréntesis que está allí, diría de la siguiente manera: sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo solamente hice un pequeño arreglo entre los versículos 16 y 17, pasándole por encima al paréntesis. Pero mire hasta dónde llegan las promesas de Dios. Fíjate que Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Y ahora Abraham, cuando él no tenía hijos, ni biológicos ni espirituales, él le llama padre de muchedumbre. Y ahora Pablo está diciendo que Abraham es padre de todos nosotros delante de Dios. A quien creyó, el cual da vida a los muertos. Está hablando de los muertos espirituales, que mediante el nuevo nacimiento volvemos a la vida. Mire, por ejemplo, Lot en su relación con su tío Abraham fue una persona que no supo administrar a sus pastores porque la prosperidad material fue grande, pero él quería siempre estar con Abraham. Entonces no logró administrar su personal y había problemas, había choques entre ellos. Entonces Abraham, que es un hombre de promesa, él invita a su sobrino para que escoja la mejor tierra y evitar problemas. Mira cómo actúa una persona de promesa, una persona que conoce a Dios, que no está agarrado a lo material. Entonces lo que le dice a Lot, escoge tú. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda y viceversa. Lo que yo no quiero es tener problema contigo porque nosotros somos como si fuéramos hermanos. Lot era un hombre bueno, pero no tenía visión de Dios. Él escogió sobre la base de los valores del reino humano, que no necesariamente tienen que ser valores malos, sino naturales. Se dejó llevar por los ojos, seleccionó los campos llanos que se aproximan a Sodoma, observó las fuentes de aguas que representaba el río Jordán, lo fácil de trabajar la agricultura, la ganadería, y eligió esa tierra muy bonita. Tal vez no le preguntó a su tío, que era como un hermano para él, e hizo uso del derecho otorgado y tomó una tierra en dirección a Sodoma, que en Sodoma había gente malísima, como lo dice en Génesis capítulo 13, verso 13. Abraham, por el contrario, escogió morar en el encinar de Manre, en Hebrón, y allí de una vez edificó un altar para adorar a Dios, como dice Génesis 13, 18. Con la cita de Génesis 12, 6 y 7 y esta de 13, 18, ya esta es la segunda vez que vemos a Abraham levantando, construyendo altar y adorando a Dios. ¿Qué indica eso de una vez? Que el hombre y la mujer de Dios se sacrifican, levantan altar y ofrendan a Dios.
Entonces, mientras la visión de Lot era alcanzar para ver hacia Sodoma, la visión de Abraham le permitía ver el norte, el sur, el este y el oeste. Cuando una persona busca de Dios, tiene una visión al cubo o al cuadrado, para arriba, para abajo, para los lados y para lo ancho. Como dice Efesios capítulo 3, verso 18 al 19. Nosotros no queremos penalizar a Lot y decir que él era un hombre malo por la decisión que tomó de escoger esa tierra que era buena. Y probablemente cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Pues su tío Abraham le dijo, escoge la que tú quieras. Entonces él tomó esa tierra, pero no se dio cuenta que Sodoma estaba allí y era una ciudad o un reino muy malo. Sodoma comenzó a prosperar económicamente y entonces muchas veces cuando la gente prospera económicamente se olvida de Dios. Uno puede preguntar, por ejemplo, ¿qué pasó con Lot? ¿Qué fue lo que pasó con Lot? Primero se lo llevaron cautivo con el resto de los sodomitas, cuando dice Génesis capítulo 14 que el reino de Sodoma fue atacado. Y Abraham tuvo que rescatarlo junto con las demás personas. Luego Lot, Dios lo rescata antes de que caiga fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, y su mujer desobedece y prácticamente la pierden porque se convierte en una estatua de sal. Y sus hijas, creyendo que en el mundo no había más personas, cometieron un acto de incesto donde nacieron 2 hijos que después le dieron problema a Israel porque fueron prácticamente enemigos. Pero bueno, su historia, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que era un hombre justo y que todos los días afligía su alma justa, viendo la nefanda conducta, la mala conducta de los sodomitas. Ahí quedó, pero pudo haber subido a un nivel de mayor excelencia. Ahora bien, el caso de Abraham es un caso distinto, porque ya Dios le había dicho, sal, vete, deja. Entonces Abraham, un hombre, un ser humano de carne y sangre, que tenía sentimientos igual que los que tenemos nosotros, no es fácil dejar a su papá, dejar a su mamá, dejar el lugar donde él se había criado, donde él tenía ya los negocios, pero le creyó a Dios, Entonces, en la tierra prometida donde Abraham llegó, solo habitaba el cananeo, dice la palabra de Dios, que es un nombre generalizado que abarca varios grupos de familias, incluyendo la misma familia cananea, que era la única que estaba habitando allí, según dice Génesis capítulo 12. Pero también dice que Abraham nunca tuvo problema con nadie. Él sabía que era un hombre de bendición. Él aceptó con gusto el calificativo de Abraham el hebreo, con lo cual lo distinguían como el que vino del otro lado del río. Así comenzaron los cananeos a llamarle a Abraham. Fíjese entonces que Abraham primero es llamado Abraham por su papá, luego es llamado Abraham por Dios, y ahora los cananeos le llaman Abraham el hebreo. Y el término hebreo lo que significa es el que vino del otro lado del río. Los cananeos se formaron como tales a partir de Can, el hijo menor de Noé, quien engendró 4 hijos y le puso por nombre Canaán al más pequeño de ellos. Los 4 hijos de Can se establecieron en lo que hoy es África, Etiopía, Egipto, Libia y la región del actual Israel, que está entre África y Asia. Canaán, el hijo menor de Can, se engendró entonces a su hijo primogénito Sidón y a Et, de donde vino Efrón, hijo de Zoar, a quien Abraham posteriormente le compró una heredad. Entonces, todos estos nombres, como lo menciona la palabra del Señor, se establecieron posteriormente
allí en la tierra de Canaán, pero que cuando llegó Abraham solamente estaba el primer grupo y Abraham nunca tuvo problema con estas personas. Entonces vemos que Abraham, como descendiente de Sem, el primer hijo de Noé, tiene cierta relación de parentesco con los cananeos, pues como hemos visto, estos descienden de Can, el hermano menor de Sem. Entonces pasaron tantos años entre los hijos de Noé y los descendientes que ahora habitan estas tierras que se hacía muy difícil establecer esos lazos de consanguinidad. Pero sea lo que sea, Abraham se muestra como un hombre de paz, pero con una decisión firme de obedecerle a Dios y de recibir lo que Dios le dijo por promesa. Hasta este punto, ¿qué es lo que nosotros vemos en una persona que es entrenada para vencer? A un hombre que obedece. Entonces, ingrediente número 1, ingrediente básico para obtener las promesas de Dios, la obediencia. En Hebreos capítulo 10, capítulo 10 nos dice que para obtener las promesas de Dios, nosotros tenemos que ser pacientes. Porque hasta ahora lo que tenemos son promesas que Dios va haciendo concretas en la medida que nosotros le obedecemos. Y su Santo Espíritu estará allí para guiarnos, para darnos instrucciones y para darnos anticipos de bendiciones. Vamos a dejarlo hasta aquí por este día y en la próxima ocasión vamos a ver un segundo capítulo que va a ser de mucha bendición. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y muchas gracias por la atención prestada. Que cuando Abraham, que al preguntarle en Canaán, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? Él decía, mi nombre es Padre de Muchedumbre. Porque Padre de Muchedumbre en español, en hebreo suena Abraham. Él dice, mi nombre es Abraham. Y no tenía ningún hijo. Y la gente puede decir, sorprendida, ¿pero dónde están tus hijos? Esta señora es tu esposa y los demás son siervos, son esclavos, sin tener ningún hijo. La gente se sorprendía por el nombre. ¿Y sabe cómo le llamaron? Y lo dijimos en el capítulo anterior, Abraham el hebreo.